Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 161. Los problemas no tienen la última palabra. George Manson nació en Glasgow y era el mayor de 8 hermanos. De niño tenía ceguera parcial y al cumplir los 20 años quedó completamente ciego. Cuando su prometida supo que se había quedado ciego y que los médicos no podían hacer nada, le dijo que no era capaz de pasarse toda la vida con un hombre ciego. George nunca se casó. Recibía ayuda en un ministerio de una hermana suya muy entregada, la cual aprendió griego, latín y hebreo para ayudarlo en sus estudios. A pesar de su ceguera, Manson hizo una brillante carrera en la Academia de Glasgow, la Universidad de Glasgow y el Seminario de la Iglesia de Escocia. Cuando tenía 40 años sucedió algo agridulce. Su hermana se casó. No solo significaba que perdería su compañía, sino que también fue un vívido recordatorio de lo roto que estaba su corazón. En medio de su intensa tristeza, la noche anterior a la boda de su hermana, escribió uno de los más populares y amados himnos de la iglesia cristiana, A Loved That Will Not Let Go, o Amor que no me dejarás. Lo compuso en su totalidad en 5 minutos y nunca lo editó, ni corrigió, ni retocó, y declaró: fue algo que me vino de lo alto, como un día de primavera. Oh gozo que al venir a mí quitaste todo mi dolor. Tras la tormenta el arco iris vi, y ya el mañana yo lo sé, sin lágrimas será. Los problemas son parte de la vida. Jesús se encontró con ellos al igual que los apóstoles, David y todo el pueblo de Dios, pero como expresa de una manera tan hermosa el himno de Manson, los problemas no tienen la última palabra. Ahora vamos a leer Salmo 71 del 19 al 24. Dice así: Tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos más altos. Has hecho cosas tan maravillosas. ¿Quién se compara contigo, oh Dios? La estamos leyendo en la NTV. Has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Entonces te hablaré con música de arpa, porque eres fiel a tus promesas, oh mi Dios. Te cantaré alabanzas con la lira, oh Santo Israel. Gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas, porque me redimiste. Todo el día hablaré de tus justas acciones, porque todos los que trataron de hacerme daño fueron humillados y avergonzados. Primer punto: restaurado tras muchos problemas. Dios no promete un camino fácil y allanado. La vida puede ser extremadamente dura. El salmista ve muchas desgracias y aflicciones. Sus problemas, presiones y preocupaciones no eran ocasionales ni tribales, eran muy serios y numerosos. Te da un modelo de cómo responder en circunstancias así. Primero, sigue confiando. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien. El resto es seguir haciéndolo en medio de los problemas. No pares de creer en la bondad de Dios. Tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos más altos. Has hecho cosas tan maravillosas. ¿Quién se compara contigo, oh Dios? Segundo punto: sigue esperando. Tus dificultades no durarán para siempre. En medio de ellas hay esperanza, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Dios usará tus dificultades para bien y moldeará tu carácter mediante ellas. Como resultado, Él incrementará tu honra, te confortará en medio de ellas para que tú puedas confortar a otros, que está en 2 Corintios 1:4. Tercer punto: sigue alabando. A pesar de las dificultades, sigue alabando a Dios. Te alabaré con música de arpa, porque eres fiel a tus promesas, oh mi Dios. Te cantaré alabanzas con la lira, oh Santo Israel. Gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas, porque me redimiste, que está en Salmo 71, 22, 23. La presencia de Dios en la alabanza nos trae paz y consuelo, especialmente en los tiempos difíciles. Ahora vamos a hacer una pequeña oración.
Señor, gracias porque Señor, gracias porque aunque los problemas me parezcan demasiado y me resulten amargos, tú prometes restaurar mi vida otra vez. Te alabo por tu fidelidad. Ahora vamos a leer Hechos 6. 7 hombres escogidos para servir. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus vidas eran discriminadas en la distribución diaria de alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A aquellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron representados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Arresto de Esteban. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría y Cilicia, y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente y a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el Santo Templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Hechos 7. Discurso de Esteban ante el concilio. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se les apareció a nuestros antepasados Abraham en Mesopotamia, antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo: deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de la tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra le pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirán en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob, y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita.
Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo de Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón y el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces una hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, 75 personas en total, de modo que Jacob fue a Egipto. Murió allí al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquén, donde fueron enterrados en la tumba de Abraham, les había comprado a los hijos de Hamor en Siquén a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente, pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió, y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. Segundo punto, rescatados de todos sus problemas. A veces se da la tentación de idealizar la vida de la iglesia primitiva, como si fuera una iglesia perfecta y no tuviera ningún tipo de problemas. Tenemos que leer el cuadro idílico de la iglesia de Hechos 2, con los eventos de Hechos 6, y por supuesto no olvidar todas las dificultades de Pablo descritas en sus epístolas. La iglesia primitiva tenía multitud de problemas. No te sorprendas de ninguno de los siguientes problemas cuando sucedan en la iglesia actual. Primero, quejas. Los buenos líderes son selectivos a la hora de elegir sus batallas. No se involucran en todo, sino que se hacen responsables de todo. Los apóstoles tuvieron que responder una queja justificada, consistente en que sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos, que está en Hechos 6.1, pero necesitaban concentrarse en su misión principal y dedicándose a la oración y al ministerio de la palabra. La solución consistió, como suele ser el caso, en delegar con efectividad. Los apóstoles resolvieron el problema, separaron a un grupo de personas para servir las mesas, eligieron gente que estuviera llenos del Espíritu y de sabiduría. Como resultado se mantuvieron enfocados y la palabra de Dios se difundió, y el número de discípulos se incrementó exponencialmente. Los buenos líderes delegan y liberan a los demás para practicar sus dones recibidos de Dios y ministerios. Segundo, agitación. Un grupo de oponentes agitaron al pueblo y presentaron testigos falsos. Tergiversaron las palabras de Esteban diciendo: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Tercer punto, miedo al cambio. Parte de la opinión vino desde el miedo al cambio. Decían: le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las tradiciones que nos dejó Moisés. Se dieron cuenta de que no podían quitar los ojos de Esteban, cuyo rostro se parecía al de un ángel. Mientras hacía su alegato de defensa, en él recitó la historia del pueblo de Dios y citó parte de las historias particularmente revelantes para su propia situación. De José dijo: Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias, le dio sabiduría, así como Dios claramente se la estaba dando a Esteban. El rescate de Esteban solo le llegó durante el martirio, cuando vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y fue rescatado para toda la eternidad. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, enséñame a no desanimarme por los problemas, sino por el contrario,
al igual que Esteban, a estar lleno de tu fe y del Espíritu Santo. Oro para que veamos la palabra de Dios diseminada y el número de tus seguidores incrementados para más y más cada día. Ahora vamos a leer segundo libro de Samuel. Vamos a leer segundo libro de Samuel del 15, segundo libro de Samuel 15 del 13 al 27. David escapa de Jerusalén. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: toda Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. David dijo a sus hombres: apresúrense. Si salimos de Jerusalén antes que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Estamos con ustedes, respondieron sus consejeros. Haga lo mejor que le parezca. Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa. No dejó a nadie excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa, a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Había 600 hombres de Gat que habían venido con David y junto con los guardias personal del rey. Después el rey se dio vuelta y le dijo a Itai, un líder de los hombres de Gat: ¿por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco. ¿Deberías forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes, y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itai le respondió al rey: juro por el Señor y por el rey que iré a donde quiera que mi señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. David respondió: está bien, ven con nosotros. De modo que Itai y todos sus hombres junto con sus familias lo acompañaron. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban, así que cruzaron el valle del Cedrón y fueron hacia el desierto. Sadok y todos los levitas también fueron con él, cargando el arca del pacto de Dios. Pusieron el arca de Dios en el suelo y Abiatar ofreció sus sacrificios hasta que todos dejaron la ciudad. Luego el rey le dio instrucciones a Sadok para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si el Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo mejor que le parezca. El rey también le dijo al sacerdote Sadok: mira, este es mi plan. Tú y Abiatar deben regresar a la ciudad sin llamar la atención, junto con tu hijo Ahimaaz y con Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los vados del río Jordán y allí esperaré tu informe. De este modo Sadok y Abiatar devolvieron el arca de Dios a la ciudad y allí se quedaron. Entonces David subió el camino que llevaba al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subía en el monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Ahitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró: oh Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalón. Al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Husai, el arquita, lo estaba esperando. Husai había rasgado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo: si vienes conmigo solamente serás una carga. Regresa a Jerusalén, dile a Absalón: ahora seré tu consejero, oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Ahitofel. Sadok y Abiatar, los sacerdotes, estarán allí. Diles todo lo que se está planeando en el palacio del rey, y ellos enviarán a sus hijos Ahimaaz y Jonatán para que me cuenten lo que estaba sucediendo. Entonces Husai, el amigo de David, regresó a Jerusalén
y arribó justo cuando llegaba a Absalón. Vamos a leer 2 Samuel 16 del 1 al 14. David y Siba. Cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siba, el siervo de Mefiboset, lo estaba esperando. Tenía 2 burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas con frutas de verano y un cuero lleno de vino. ¿Para qué es todo esto?, le preguntó el rey a Siba. Los burros son para que monten los que acompañan al rey, contestó Siba, y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes. El vino es para los que se agotan, el vino es para los que se agoten en el desierto. ¿Y dónde está Mefiboset, el nieto de Saúl?, le preguntó el rey. Se quedó en Jerusalén, contestó Siba. Dijo: hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. En ese caso, le dijo el rey a Siba: te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset. Me inclino ante usted, respondió Siba, que yo siempre pueda complacerlo, mi señor el rey. Simei maldice a David. Mientras el rey David llegaba a Bahurín, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey y a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Vete aquí, asesino y sinvergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda. ¿Por qué eres un asesino? ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey?, exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. Déjame ir y cortarle la cabeza. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión? ¿A ustedes, los hijos de Sarbia? Si el rey le dijo que me maldijera, si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David le dijo a Abisai y a sus sirvientes: mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera, y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Así que David y sus hombres continuaron por el camino, y Simei les seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándole piedras y tierra a David. El rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino, así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. Tercer punto: refresco en medio de los problemas. El propio hijo de David, Absalón, se volvió contra él, y le cuentan a David que todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Tuvieron que ser unas noticias devastadoras para él. David, un gran hombre de Dios, un rey para el pueblo de Dios, y un arquitecto de Cristo, de hecho, un antepasado suyo. Afrontó muchos problemas en su vida. Si te toca afrontar problemas de este tipo en tu vida, que no te sorprendan o te hagan pensar que debes haber hecho algo malo. A veces los problemas llegan simplemente porque estás haciendo algo bien. Primero, lágrimas. Vemos lo afectado que está David, el cual subía al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos subieron llorando. También, de hecho, todo el pueblo lloraba a gritos. Tercero, decepción. El hijo de David no solo estaba en su contra, sino que también Mefiboset le fue desleal, aun cuando David se había desviado de su camino para ayudarlo. Se queda en Jerusalén porque piensa que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. La deslealtad es siempre muy decepcionante. Tercero, crítica. Simei profería insultos, tirando piedras y maldiciendo a David. Sin embargo, David no busca venganza, sino que elige dejar el asunto en manos de Dios. Cuarto, agotamiento. David y quienes
David y quienes lo acompañaban llegaron agotados. Cuando leamos todo lo que tuvo que pasar David, no es de sorprender que estuviera genuinamente agotados. La vida cristiana nunca está exenta de problemas, lágrimas, tristezas y decepciones, pero lo que distingue al pueblo de Dios en su relación con Dios. En medio de sus problemas, David ora así: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Su oración fue contestada, pero no de la manera que esperaba. Ahitofel da un buen consejo, pero es rechazado, así que Dios responde al espíritu de la oración. En medio de su agotamiento, David descansó. En palabras de Tzedmense, descansaron y fueron revividos. A veces tienes que tomarte un descanso y refrescarte físicamente y espiritual y emocionalmente. No se nos detalla la manera exacta en la que David lo hizo, pero sí nos guiamos por los salmos. Sabemos que fue mediante su relación íntima con Dios como encontró su reposo. Sin duda, David se refrescó emocionalmente con la lealtad de sus amigos Sadok, Sibat e Itai y Usai, quienes le manifestaron donde quiera que su majestad se encuentre, sea para vida o muerte, allí también estará este servidor tuyo. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias porque no hay problema que despare esta vida, del que no me rescates. En última instancia, con la vida eterna en tu presencia. Gracias porque en medio de mis problemas puedo orarte y ser refrescado por la presencia de Dios. Pipa añade, Salmo 71, 24. Mi lengua diría a todas horas que tú eres justo. Hace 4 años escribí lo siguiente: he tratado de hablar con Dios de camino a la oficina de correo sobre las impresionantes cosas que Él ha hecho. Empecé bien, pero luego me distraje. Aún estoy trabajando en lo que a todas horas. Y este año todavía no lo hago mejor. Recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y el que le dio vida a este podcast fue Jesús David Rodríguez Rojas.